No, grabar. Hola amigos de Atando Libros, les los saludo el día de hoy y bueno, nuevamente tenemos el día de hoy una charla con Federico Mastro Giovanni, autor de Aquí acaba la patria, editado por el Fondo de Cultura Económica, a los cuales siempre les agradecemos la oportunidad de charlar con los autores. Federico, bienvenido a Atando Libros. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias por la invitación y por tu tiempo. No, pues a ti. Y bueno, este libro me parece que es un retrato, una radiografía de la migración. Hablas en un principio de la frontera sur, la parte de Tapachula, y empiezas con el relato de estos migrantes, ¿no? En muchos sentidos, gente que se ha puesto en el foco de los medios a partir del 2018, como relatas, pero vas hablando de toda esta gente que arriba de la bestia trata de buscarse una vida mejor. ¿De dónde nace la idea de retratar esta vida? Porque no solo hablas de esta parte de la frontera de Tapachula, pero vamos a ir ahora sí que desgranando todo lo que hemos leído de tu libro. Pues nace de la cobertura que yo he hecho periodística a lo largo de estos casi 13 años y entonces surgió a partir de mucho tiempo de reflexión respecto a un tema muy vasto, muy amplio, que creo que todavía tiene muchos aspectos que se pueden contar porque también hay cierta homologación en la forma de narrar ciertos temas y quise pensar que a lo mejor podía aportar algo un poco diferente, pero sí, pues fue a partir del hecho de que llevo muchos años cubriendo este tema. Claro, y hay que contar que tú te subiste a la bestia, quiero entender, eras uno de los Sí. dos periodistas italianos que se sube a la bestia acompañando a los migrantes y vives pues todas las vicisitudes de esta gente que lo mismo es presa del narco, presa de las bandas delictivas, hasta de las mismas fuerzas federales, y ahí lo relatas muy bien, ¿no? Desde tu perspectiva como periodista y como escritor, para ti, esta parte de la migración, ¿crees que sabemos todo lo que tenemos que saber hablando de los mexicanos y en general de la gente que ve este movimiento como algo apenas que está asomándose y que ya lleva mucho tiempo? Pues no sé qué es lo que tendría que saber. Yo pienso que hay mucho que se relata, pero muchísimo que no se relata. Por ejemplo, en tema de, digamos, dinámicas abusivas que se hacen, eh, muchos aspectos no están retratados, la participación de la gente común también. En el camino me ha tocado ver a lo largo de los años situaciones que uno diría increíbles. ¿Por qué ensañarse con la gente que está ahí transitando en el tren? Pues porque, como me dijo una vez el padre Alejandro Solalinde, los migrantes son como la res. Entonces todo el mundo se quiere aprovechar de ellos. Y sí, y entonces hay muchos aspectos que no se relatan, pero también, por otra parte, hay aspectos eh, menos negativos o más bonitos que tampoco se retratan, porque el retrato siempre tiene que caber dentro de un rango de drama en el cual se dicen siempre ciertas cosas y casi nunca las otras. Entonces, yo creo que sí es un tema que merece la pena, en general, la migración, ser desglosado, interpretado hasta de manera creativa, porque es parte de nosotros, de nuestra naturaleza humana. Y claro, pues si se repiten siempre las mismas cosas de la misma forma, luego se pierde interés, incluso los que podrían estar interesados, pues dicen, ah, pues ya siempre lo mismo. Pero yo creo
que todavía hay mucho que se puede contar y que es interesante contar. Claro, y bueno, creo que esta parte de Tapachula sí es un retrato vívido de lo que a mí me parece, pues, es el infierno en la tierra. Mencionas ahí una frase de Dante Alighieri que dice: "Quienes entráis, dejáis toda la esperanza". Es, creo, Tapachula, Chiapas, y todo el estado fronterizo que yo conozco y conozco la situación. Casualmente fui un año antes de que estallara el EZLN en Chiapas y que se volviera ahí como todo una cuestión política y de tierras y demás. Es un lugar muy, muy complicado. Creo que lo relatas de una manera muy clara, todo lo que sufren estas personas que están buscando pasar al otro lado, a Estados Unidos, a la tierra prometida, lograr el sueño americano y que muchos desgraciadamente no logran. Aquí mencionas que de 20 que logran escapar en las redadas, a los grupos criminales, a morir de inanición, de calor, deshidratación, de caerse en la bestia, pues muy pocos logran cruzar y muchos de ellos son repatriados, ¿no? Creo que esta manera en la que tú escribes sí nos deja muy claro la problemática y también la parte de no tengo nada, no poseo nada, quiero darle una mejor vida a mis hijos y me vale la pena arriesgarme, ¿no? Aunque muera en el camino. Creo que se podría resumir esa parte. Y hablabas de esta parte creativa de hablar de la migración y creo que el libro también nos está mostrando diferentes tipos de migración. Después nos hablas de la parte de Narciso Basols, que bueno, para nosotros los mexicanos, algunos lo conocemos por algunas lecturas atando libros, donde tiene relación con otro de los embajadores plenipotenciarios en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Narciso Basols estaba como embajador en España previo a la Guerra Civil Española. Junto con Gilberto hicieron un puente humanitario para traer a los refugiados españoles primero y después a los judíos. Y bueno, estás hablando de la esposa de Narciso Basols, que es una mujer abogada que en los 20 empieza a luchar por proteger a estas personas, pues de todos los malos tratos que se les hace. Y nos muestras pues otra cara, ¿no? De la gente que defiende a los migrantes, no solo Solalinde, que por ahí también aparece, que también ha tomado el foco por estar defendiendo desde las desapariciones forzadas en Oaxaca, que es lo que hablas también en el libro, también esta parte de los migrantes y que logró pues de repente sentarse, ¿no? A tratar de negociar una salida a esta avalancha que se vino en el 2018, de la cual también hablas. Pero, ¿cómo se te ocurrió ir conectando estos diferentes tipos de migración? Porque también hablas de la migración submarina, el invadir de repente los límites del ser humano al hacer inmersiones con esta cuestión de la apnea. Y das por ahí algunos datos que refieren al corso, a este hombre que pues hace inmersiones, ¿no? Pues sí, quisiera retomar un poco lo que decías al principio, o sea, digamos, el tono cuando hablo de Tapachula, por ejemplo, empezando con el paso del infierno de Dante, es también un tono irónico porque en el fondo el cuadro que yo hago de Tapachula no es el del infierno que se narra en los medios, precisamente lo que te decía, es un abordaje diferente. Se narra Tapachula en los medios como el infierno, pues no es. Es un espacio en el cual pasan cosas muy duras y pues otras que no lo son tanto. Pasan cosas extraordinariamente positivas a raíz del tránsito de tantos miles y miles de migrantes. Entonces, intento utilizar estas herramientas, que son las herramientas de las narraciones, digamos, usuales, para generar otro tipo de narración que no sea tan, digamos, binaria en el sentido de aquí está el sufrimiento y se habla del sufrimiento. Sí, se habla del sufrimiento, pero también se habla de la emoción que
que se tiene al enfrentar un viaje que es una gran aventura. Se habla de los abusos, principalmente, sí, como decías, de las fuerzas de seguridad, pero también se habla de los sueños, se habla de los deseos, se habla de la alegría, se habla de las contradicciones de los personajes que tienen muchas más dimensiones de las que estamos acostumbrados a considerar a la hora de tratar ciertos temas, que son los temas que normalmente se refieren a situaciones dramáticas. Y esa es un poco la propuesta. La propuesta es tratar de aumentar estas dimensiones, tratar de revisar en medio de la ambigüedad, en medio de la contradicción, qué es lo que florece ahí, tanto en términos de historia como en términos de estilo. Entonces, yo creo que hasta los personajes que aparecen y luego a lo mejor no son los personajes principales, pero no hay personajes principales, o sea, todos los personajes en realidad son principales en estas historias porque se compenetran. Entonces, para Ujú. llegar a la segunda parte de tu pregunta, yo creo que es el intento de construir, no sé si lo logré, pero de construir una narración que se parezca, que se asemeje a una realidad hecha de entramados, a veces aparentemente sin sentido, o que se conectan por casualidades, ¿no? Entonces, me gustaba la idea de poder de alguna forma representarlo en la estructura narrativa. A veces yo trabajo a partir de asociación libres de ideas, o siguiendo pistas que se me presentan y que no tienen en un primer momento relación con la otra que estaba siguiendo. Pero luego algo extraño pasa, que se va construyendo una narración al caminar en esa narración. Claro. Entonces, yo creo que muchas veces pasa, esto es bastante común porque yo lo platico con mis colegas, pero no sé qué tanto mis colegas se dejan ir en esta onda, ¿no? Se dejan llevar y el sentido aparece y el sentido se construye porque no es una casualidad, o a lo mejor sí es una casualidad, pero siempre tiene un sentido la red de conexiones que nosotros hacemos. Ujú. Para contestarte, y no sé si te contesté, pero creo que, bueno, no creo, sé que intenté recrear esta estructura dentro de la narración, para que también tuviera su lugar, porque narrar es un artificio. El hecho de transformar la realidad que se da en una palabra escrita ya es un artificio. No quiere decir que es falso, quiere decir que es una construcción. Entonces, el excluir de esta narración un elemento que a mi manera de ver es tan importante, que es cómo se va haciendo esta historia, pues me parecía un poco injusto. Entonces lo quise representar. No sé con qué resultado, pero esto lo dice quien lo lea. Claro, yo creo que haciendo un análisis así a grosso modo de todo el libro, creo que tú muestras los diferentes crisoles de la migración, desde estos migrantes que están en Tapachula, pasando por este juego de palabras interesantes que pasa con este hombre que hace inmersiones y que se llama El Corso, que ahí nos hablas un poco de Córcega y nos hablas de Napoleón, que ahorita acabo de terminar casi una novela atando libros, El destino de una reina, que habla de Sisi, pero desde el punto de vista de conexión con Napoleón, y casi es la novela de Napoleón. Entonces, es muy interesante este juego de palabras, pero cómo le vas dando significado y valor a la parte de la migración en toda su expresión, porque nos pones a pensar, yo hace rato estaba pensando, ¿cómo? Sí es cierto, somos migrantes cuando intentamos entrar al mar,
y son más migrantes aquellos que hacen inmersiones vía apnea, ¿no? Es que Desafiar el sí, propio límite. me había olvidado esa parte de la pregunta, pero sí, es que ahí también fue un intento de hacer un paralelismo entre el hecho de considerar el horizonte geográfico como el límite hacia el cual se quiere llegar con la migración, pero también la inmersión que relatada por un personaje extraordinario, de verdad me fascina ese hombre, el corsario, porque tiene un carisma que te pasa y sus narraciones son densas, ¿no? Entonces, esas historias que a mí me parecía lo mismo, o sea, yo lo sentía antes de racionalizarlo, yo lo sentía igual, por esto tiene que ver con lo que decíamos antes y por supuesto, es una búsqueda del límite y el límite es la frontera y la frontera es la que se cruza al migrar. Entonces, es una asociación libre de ideas, pero lo que quiero decir es que dejarnos ir a un aspecto más sensorial y menos racional no quiere decir que no haya una lógica interna, como la hay en la naturaleza, en las plantas, en los animales. O sea, hay una lógica interna que a lo mejor no es entendible completamente a través de la racionalidad. Y además, para volver al tema este de las inmersiones, estamos hechos de sensaciones que nos guían, nos mueven, nos manejan. Entonces, claro que está complicado meterlas en un entramado, además que se rige a partir de la lógica, porque una narración es lógica en casi la totalidad de los casos, aunque quiera parecer que no lo es. Pero sí tiene que tener su espacio, este aspecto que es un aspecto que yo creo que es muy, repito, es muy frecuente. O sea, hablando solo como periodista, yo estoy seguro porque lo he hablado con mis amigos, mis colegas, nos mueve también el instinto y nos hace tomar ciertas decisiones que a veces hasta nos salvan la vida en el trabajo, digo. Entonces, esto existe. Sensaciones, tú sientes algo que te lleva a algún lugar o alguna idea, existe. A lo mejor no lo puedes explicar, pero está ahí. Entonces, digamos, asociar estos aspectos en una narración que me doy cuenta que no necesariamente se entiende claramente, pero ahí está un elemento que tú mencionas de paralelismo y por eso está ahí. La quise poner porque para mí tiene sentido. Entonces, sí era No, importante. y eso me gustó mucho. Y bueno, creo que estamos como llegando como casi al final de la charla, si no veo, es que estoy desde el celular y no checo muy bien el tiempo, pero hablabas ahorita de esta parte de nos guían y nos mueven. Tienes una parte en la que de veras me gustó también cómo analizas el movimiento este de 2018 de las caravanas de migrantes. Hablas de que ellos en esa marejada de gente encontraron la posibilidad de ser visibles, de tener visibilidad ante los gobiernos. Y creo que podría parecer como ilógico de repente el decir, ay, viene tanta gente como, o sea, pero realmente creo que en esta caravana encontraron su fuerza, ¿no? De hacerse escuchar, de hacerse ver, aunque el movimiento migrante ha venido desde mucho antes, ¿no? Claro, y es un poco una de las, digamos, hay elementos que se repiten y elementos que son novedosos. A veces hay novedad también. O sea, yo hablo mucho de la historia con la intención de decir que muchas cosas que pensamos que nos pasan por primera vez, pues ya han pasado iguales, pero otras que no. Y por ejemplo, la cobertura mediática
de estas caravanas. No es nueva la caravana, porque yo participé en las primeras caravanas que se hicieron acá, precisamente con Solalindo. Pero lo que es nuevo es el aparato mediático que se sobrepone y también que de alguna manera tiene que ver con el momento histórico, político, cuándo se dan las caravanas, los organizadores. Ahí pongo también mis críticas, pero es un hecho que no se habían documentado. Es como cuando se habla, no sé, Claro. de la guerra de Vietnam y de la cobertura periodística de una guerra, pues claro, no se había documentado de esa forma. Luego, de otras formas a lo mejor sí, pero de esa forma no. Y en este caso tiene un peso, o sea, cambia también la relación de la agencia de los migrantes mismos que se saben representados a nivel global. A lo mejor quién más, quién menos tiene una percepción distinta, pero el saberse en un programa en vivo de la CNN te Ujú, hace cambiar tu comportamiento también frente a la cámara, claro. ¿no? Entonces, esto tiene una importancia. Ahora, lo quiero dimensionar dentro de un proceso, dentro de un fenómeno que no es ni nuevo, ni actual, pero con sus especificidades. Y creo que a mí me parece, por lo menos como curioso y como periodista, a mí me parece interesante que se generen estas nuevas conciencias dentro del flujo, del proceso de la migración. ¿Por qué? Porque van cambiando las cosas y algunas cartas cambian. Y entonces es un poco imprevisible lo que va a pasar. Pero a la vez, la mediatización tiene la cara oscura también. Que la cara oscura es que cuando luego se apagan los reflectores, las luces, mucha gente se quedó ahí trabada porque, yo soy el protagonista de este show, pero luego el show se acaba porque viene otro. Claro. Y esta también es la dinámica de los medios de comunicación masivos a nivel global. Entonces, Claro. claro, tú tienes tu espacio, pero también tienes que saber que ese espacio se acaba. Y cuando se acaba, ¿qué harás? Porque no había un antecedente. Entonces, también poder analizar las potencialidades de esta situación y obviamente sus lados oscuros que son parte de esta historia, ¿no? Y a mí me parece fascinante esto. Claro, y bueno, yo también soy periodista, también por eso me gustó el libro, porque creo que marca un momento coyuntural en la política, tanto de Estados Unidos como la parte de México, y la inoperancia, ¿no? De los aparatos para poder contener y dar soluciones reales, desde políticas que no sea la parte de ir aventando hacia atrás a estos migrantes, sino realizar reformas de fondo en los países centroamericanos, ¿no? Salvador, Nicaragua, Honduras, necesitan realmente que se les eche la mano en cuestión de reconstrucción del tan mentado tejido social de su economía y demás. Pero bueno, ya para la última parte, me gustó mucho el relato que haces de estos viejitos en los, bueno, de estos jubilados, porque presentas la migración como un acto alegre y un acto de liberación y de libertad, porque estos jubilados se pasan al lado mexicano, en la parte de Tijuana, Mexicali, que también conozco ahí el asunto, y encuentran la tierra de las oportunidades de vivir una vejez muy divertida, o sea, en el sentido de tienen acceso a prostitución, a acceso a drogas En realidad permitidas, hacen poco con ello. ¿no? Sí, Hacen claro, poco, no, no. claro, pero pues la imaginación, o Es sea, una tú secta, dile a un viejito, eso es más teórico que... ¿no? Claro, no los limites, no No, los no, 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 no. limites. De hecho, no. En las farmacias se encuentran también muchos medicamentos que les sirven para... Pero digo, es más bien, sí. Sí, no, perdóname que te interrumpí, pero no No, puedo no, no, evitar hacer adelante. chistes. No, adelante. Y es un capítulo muy curioso, ¿no? Porque marcas esta parte de la migración, pero por motivos no de mejorar tu vida porque tengas pobreza, sino porque te hace falta el extra cuando tienes un buen nivel de vida, ¿no?
Bueno, ya al final. eso es una parte, pero como en todo el libro intento, digamos, presentar siempre en esta dinámica casi taoísta aspectos que son menos visibles. Por ejemplo, en este caso, por supuesto que, o sea, cuando yo llegué y los empecé a ver, entrevistar, pues está todo este aspecto que tú mencionas, pero luego también te das cuenta de algo que está más atrás, que es esta gente, o sea, en realidad se subvierte hasta el estereotipo de la marginalidad. Porque en el fondo, estas personas, aunque no se mueran de hambre y no son personas que viven en la calle en situaciones de pobreza extrema, pero en algún sentido sí son marginalizados, por ejemplo, por sus familias. O sea, hay una parte que si uno la quiere detectar es como, es que estás solo ya Tus y no hijos te ya no los alcanza, quieren. no, y no te alcanza para poderte pagar una asistencia de calidad. Entonces, claro, pasando de este lado de esta frontera, tienen acceso a una serie de aspectos bonitos, pero implícitamente lo que está pasando ahí es que tú para poder tener una calidad de vida que ya no puedes permitirte en tu país, cruzas la frontera en la cual se te ofrece toda una serie de servicios que tú no podrías pagar. Entonces ya, o sea, no se ve directamente, pero ya no eres el privilegiado norteamericano que va a hacer el spring break a Los Cabos. Eres una persona anciana, sola, marginada, que no puede pagarse los gastos y eres un subalterno en realidad. Obviamente, pues adquieres una capacidad adquisitiva a la hora en la que te metes de este lado. Entonces, como que hay un aspecto siniestro que, claro, yo no Ujú. quise evidenciar porque no me parecía necesario, pero si luego te detienes un momento y dices, ah, cabrón, o sea, estos serían los privilegiados, pues no lo son tanto. Entonces, también esto es como voltear un poco la mirada sobre los sujetos y buscar aspectos que a mí no dejan de sorprenderme. Pero a mí me Sí, gustó claro. mucho ese trabajo, lo disfruté enormemente porque fue muy bonito, fue muy bonita esa cobertura, me gustó mucho. Y creo que hay una frase que me gustó también mucho de esta parte que dices, la patria está en cualquier lugar en el que se está bien. Y estas personas de la tercera edad están buscando, como tú dices, calidad de vida, ¿no? Con modos totalmente distintos a los que uno pensaría, ¿no? Pero pues al final es buscar una buena vejez. Claro, claro, que pues es también un deseo compartido por todos, ¿no? Tratar de acabarlo bien este viaje. Claro, te estás riendo porque yo supongo que te estás acordando de todo lo que viste. Sí, fue muy divertido. Es que, a ver, otra cosa ya se nos acaba el tiempo, pero este es un trabajo el nuestro oficio, es divertido. Yo se lo digo a Ujú. mis alumnos todo el tiempo, no olviden qué divertido es nuestro trabajo. O sea, claro que ves cosas horribles, vives cosas terribles, encuentras situaciones, pero si uno hace un balance, nuestra chamba es muy divertida, te encuentras con historias absurdas todo el tiempo, increíbles. Entonces, pues no hay que olvidar este aspecto. Y lo quise poner, por lo menos en el tono, porque si no, Claro. o sea, yo leo periodismo que parece que esta vida es pura tragedia. No es cierto, Riz, no es ajá, cierto. claro. Y en la tragedia hay gente que es la que además la vive, que encuentra esta fuerza y eh, estímulo a rescatar cosas hermosas. Entonces, ¿por qué el periodista tiene que pintarlo todo de negro afuera? Porque vende más, probablemente, pero, Claro, pero no es así. La vida no es así. claro. Y muy Tiene sus heavy. blancos y sus Claro, negros. claro.
Bueno, pues Federico, un gustazo el haber platicado contigo y les recomendamos que lean Aquí acaba la patria de Federico Mastrogiovanni del Fondo de Cultura Económica. Recuerden, ¿nos puedes dar tus redes sociales? Sí, mi Twitter es @fedemast. Y mi Facebook es pues Federico Mastrogiovanni, mi nombre y apellido, poca fantasía. Perfecto. Pues les quiero agradecer a Fondo de Cultura Económica, a ti Federico, el tiempo que nos brindaste para esta entrevista y recuerden que estamos por Instagram, Facebook, TikTok y aquí denle like y compartan si les gustó esta charla. Muchas gracias. Gracias.